que es mecánica clásica, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos, que de hecho ya está un ejemplo ahí en el pintarrón. Entonces, pues bueno, antes que nada darles buenos días a Alejandro Yair Laguna, Alexis Hernández, Ana Karen Delgado, Andrea Saray Rodríguez, Ángel Fernando Ancirques Gómez, Benítez Hernández, Carrasco Romero, Chávez Sánchez, Coyote Castañeda, Daniela Llerena, Diego Cano García, Félix Iván Medina, Flores Rufino Luis, Francisco Javier, Yael Villamil Villegas, Jonathan Lizardi, José Miguel Martínez, José Medina Ramos, Juan Pablo Rodríguez, Carla Yasmín López, Luis Enrique Valadez, Luis Enrique Vázquez, Marina Guadalupe, Martínez Lara, a decir Alejandra, Medina, sí creo que sí, porque dice Alejandra, Medina Díaz Gilberto, Meléndez Rodríguez, Miguel Ángel Zamudio, Néstor Emanuel, Priscila Rubio, Ramírez Pichardo, Sofía Isadora, Víctor César López, Joseph Marcos López. Pues bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y pues bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy, resolviendo un ejercicio que aparece allí en la pantalla, bueno, en este caso en el pintarrón. Espero que se alcancen a distinguir las letras, ingenieros. Si se alcanza a visualizar el texto o desean que lo escriba con tinta de un color más oscuro. Sí, sí se alcanza a ver. ¿Sí? A ver, por favor, revísenlo bien, si no, pues lo vuelvo a escribir nuevamente, ingenieros, si son tan amables. A ver, me quedó muy derecha la cámara. A ver, vamos a ver. Ahí va. Ahí está. Listo. Ya quedó. Se ve mejor la pantalla más paralela, pues prácticamente al pizarro, ¿no? Bueno, entonces el ejercicio, de una otra manera, pues nos indica que tenemos una esfera homogénea que pesa 50 newtons, ¿verdad? Que se apoya sobre dos planos inclinados que forman una V, como podemos ver ahí está en la figura, una letra V, y nos pide que determinemos las fuerzas de dichos planos, determinar las fuerzas que dichos planos ejercen sobre la esfera A y B, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar con este ejercicio que tenemos ahí en el pintarro, ¿no? Entonces, estamos hablando todo lo relacionado a equilibrio de fuerzas, en este caso que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Esto sí, bueno, cada una de ellas es igual a 0. Y bueno, lógicamente que eso está en equilibrio de la partícula, ¿no? Es el tema que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí tenemos nuestras imágenes. Nuestra imagen, por si desean realizar captura de pantalla. Déjenme escribir yo un poquito con otro color más oscuro este ángulo de 45 grados. Y creo que se debe de ver mucho mejor. Porque el color rojo sí le hace falta. Este es de 35 grados, si no me equivoco. Este es el lado B. Y este es A. Ahí está. ¿Ok? Entonces nos indica el ejercicio que tenemos que la esfera tiene un peso de 50 newtons, en este caso, ¿no? Tiene un peso de 50 newtons y se apoya sobre dos planos inclinados. En este caso son los puntos, aquí lo voy a marcar nuevamente, los puntos A y B. Ahí están los puntos A y B. Entonces, pues vamos a tener que realizar para este ejercicio un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ello, necesitamos primeramente identificar siempre una referencia de esa imagen que tenemos ahí. Como pueden observar, entonces tengo esa esfera, la cual tiene dos planos lisos, los cuales la están deteniendo. Si yo quito el plano en B, en este caso quito este plano, la esfera se va a ir hacia la derecha. Y del lado contrario, si quito el lado A, la esfera va a rodar hacia la izquierda.
De tal manera que de esta forma, como están los dos planos, teniendo la esfera, pues está prácticamente, por llamarlo de esa manera, vamos a comprobar si está en equilibrio. Para hacer el análisis de esta figura y encontrar, en este caso, la esfera en esos puntos A y B, ¿sí? Para encontrar la esfera en esos puntos A y B, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que tomar una referencia, en este caso en un punto aquí, este va a ser un punto de nuestra referencia, que bueno, de hecho debe coincidir exactamente, bueno, aquí hay una pequeña, vamos a indicar este punto así, este punto, entonces voy a trazar un plano horizontal y un plano, en este caso vertical. Se refiere al eje de la X y el otro que se refiere al eje de la Y. Bueno, ¿eso por qué lo hago? Porque tengo que determinar, aquí me dice el ejercicio que hay un peso, entonces la esfera tiene un peso que va hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces eso de una u otra manera lo tengo que considerar aquí en esta referencia. Entonces esto tiene un peso, esa esfera tiene un peso que corresponde a 50 newtons. Eso es lo que tengo en ese momento, ¿no? Es un dato que me da el ejercicio. Luego, dice que debemos determinar las fuerzas que dichos planos ejercen sobre la esfera, en este caso, tanto los puntos A y B. Y en realidad, pues prácticamente ese es un plano en B, es el plano en A. Aquí tengo un origen, ¿no? Que también aquí tengo otro origen en este caso. ¿Verdad? Bueno, entonces, a final de cuentas, este plano y este otro plano ejercen sobre la esfera una fuerza. Y esa fuerza la voy a determinar con el color azul. Entonces voy a indicar una fuerza, en este caso, porque este plano está ejerciendo una fuerza para que la esfera no se caiga. Entonces voy a indicar sobre este plano, exactamente aquí, voy a trazar una línea no continua. Así de esta forma. ¿Ok? Y del otro lado, en el caso del plano en A, voy a trazar también otra línea no continua. Es esta. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora, como pueden observar, esas líneas no continuas cruzan el plano, nuestro plano cartesiano, X y Y. De tal manera que esa fuerza, ese plano, está ejerciendo sobre la esfera una fuerza. Entonces la voy a indicar con este color. ¿Sí? Y de esta forma. ¿Ok? Y de este otro lado, igual tenemos una fuerza, ¿sí? Que está en este plano, que está ejerciendo aquí. ¿Ok? Ahí está. De tal manera que a esto le voy a llamar, como es el plano en B, le voy a llamar que es la fuerza F subíndice B. De este otro lado es el plano en A, le voy a llamar que es la fuerza F subíndice A. De esta manera, ¿no? Entonces, como pueden observar, lo que estoy realizando es el diagrama, en este caso, analizando esa esfera homogénea que tiene un peso de 500 newtons, que está sobre un plano V, formado por el plano A y por el plano V, la cual a su vez tiene un peso y tiene esos planos que están ejerciendo fuerzas en determinados puntos para que no se caiga esa esfera y se mantenga en equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces resulta que tenemos esa esfera, esta fuerza en A y esa fuerza en B, la tengo que deslizar en esa línea de acción que acabo de trazar, ¿no? Entonces, por consiguiente, esta fuerza en B la puedo deslizar sobre este plano, sobre esa misma línea de acción y la puedo trazar en este punto. Entonces, esta va a ser la fuerza FB. En este otro lado, puedo trazar esa línea a través de esa línea de acción y me queda aquí que va a ser la fuerza, en este caso en A, de esta forma, ¿no? Ahí tengo mis dos fuerzas de ese plano A y B. ¿Mandé? Disculpen, no sé si sea el ¿Sí los único, escucho? pero me veo bien borroso. Sí, yo también veo algo borroso. Sí, ha de ser la señal. Sí. Sí, yo Ha de también, ser profe. la señal. Sí, porque de aquí, bueno, al menos yo estoy aquí enfrente de la computadora y de la cámara y no se ve eso. Yo creo que es la señal del internet.
Si quieren, vamos a esperar un poco. Sí, porque puede ser eso, que debe estar fluctuando, debe estar variando. Entonces, pienso que debe ser eso. Bueno, de todos modos, escucha mi audio. Lo que estoy indicando ahorita, entonces, que de esa esfera y de esos dos planos A y B, lo que estoy haciendo es, básicamente, es obtener las fuerzas que están influyendo en ese sistema. Una de ellas es el peso. En este caso, el peso se conoce como, en este caso, W, que también lo conocemos que corresponde a una masa por una gravedad, ¿sí? Y a su vez tenemos el plano B y el plano en A, los cuales, en este caso, están ejerciendo una fuerza en determinado punto de esa esfera para que la esfera no se caiga, o sea, no se mueva. ¿Sí? De tal manera que ya imagino que ya llegó la señal. ¿Ya pueden ver un poco más claro, ingenieros? Sí, profe. Bueno, yo ya veo un poquito más claro. Sí, poco a poco se va a ir estabilizando esto. Bueno, entonces a lo que voy. Tengo mi plano, en este caso tengo un triángulo que se está formando. En este caso, aquí tengo mi plano horizontal, que es el eje de las X. Entonces, donde está la fuerza F, tengo un plano que corresponde a 35 grados. Y tengo una fuerza FB. Entonces, si yo aquí saco un triángulo, como lo voy a hacer ahorita, de color aquí, de este color, no es exactamente, ¿verdad? Pero bueno, algo parecido a esto. Entonces, aquí tengo un ángulo, ese ángulo vale 35 grados. Luego aquí tengo un ángulo recto que vale 90 grados. Y luego aquí tengo otro ángulo que no lo conozco, que le voy a llamar en este caso teta. Entonces, la suma de esos ángulos interiores de ese triángulo equivale a 180 grados. De tal forma que yo hago la suma de todos esos ángulos y resulta que son 35 grados más 90 grados. Aquí voy a borrar un poquito el enunciado. ¿Sí? En este caso, más ese ángulo que le llame teta. Si yo sumo esos dos ángulos, me va a dar en total 125 grados. Entonces, esto más el ángulo teta. Y posteriormente, como este ángulo vale 125 grados, y lo que quiero encontrar es teta, lo paso del otro lado de la igualdad, y me queda menos 125 grados, es igual a un ángulo teta. Por lo tanto, son 5 para 10, 5 unidades, llevamos una, 3 para, bueno, 13 para 18, en este caso serían 55 grados. Ese es el ángulo que corresponde a este ángulo que está aquí, que le llamé teta. ¿Sale? Entonces, ese ángulo, con respecto al horizontal, que es el plano X, debe ser igual a este otro ángulo que está aquí arriba. En este caso, me llevo ese vector, lo deslizo, pero tengo que llevarme, en este caso, la misma magnitud, el mismo ángulo en la misma dirección. Entonces, el ángulo que corresponde aquí son 55 grados. Déjenme escribirlo de una manera más, que se entienda más clara, ¿no? 55 grados, ahí está. ¿Ok? De la misma forma, voy a hacer un triángulo para esta fuerza FA y el ángulo de 45 grados, entonces me queda algo así. ¿Sí? Entonces, este ángulo equivale a 45 grados. Este ángulo es un ángulo recto que corresponde a 90 grados. Este otro ángulo que le voy a llamar épsilon, que no lo conozco. De tal forma que la suma de todos esos ángulos es igual a 180 y está constituido por épsilon más 90 grados más 45 grados. ¿Ok? Haciendo las respectivas operaciones, entonces sumo estos ángulos y me queda que son 180 grados, son 135, entonces lo paso del otro lado de la igualdad, me queda 135 grados es igual a épsilon. Hacemos la diferencia, 5 para 10, 5 unidades, llevamos una, serían 14, para 18, 4, serían 45 grados, equivale a épsilon, ¿no? Entonces, esos ángulos que acabo de obtener, a final de cuentas, son los que voy a mostrar, que corresponde a este ángulo que le llamé épsilon, y a este otro ángulo que le llamé épsilon, que vale ahora 45 grados. ¿Ok? 45 grados.
a esta parte de este caso, ¿no? Entonces, lo que acabo de hacer es obtener un pequeño diagrama, que en este caso se llama diagrama de cuerpo libre, que lo voy a hacer de este lado derecho. Entonces, trazo mi plano horizontal, que es el eje de las X, y mi plano vertical, que es el eje de la Y. De tal forma que ahora voy a obtener sus respectivas componentes. En este caso tengo una componente que equivale a 45 grados. En este caso es en el plano horizontal, y esta forma un ángulo. Esto forma un ángulo de 45 grados. Déjenme hacer un poquito más grande esta imagen. En este caso, esta es la fuerza FA. Y luego viene la otra fuerza, que es FB, que corresponde a un ángulo de 55 grados. Entonces son 45, entonces un poquito más inclinado. Algo así, ¿no? Aquí está. Entonces esto corresponde a un ángulo de 55 grados. Aquí lo voy a indicar de color rojo. De 55 grados. Con la horizontal. Así está, ¿no? Y luego tenemos un plano. En este caso tenemos una fuerza que corresponde al peso. En este caso que nos indica que vale 50 newtons. Entonces trazo esto. Y esto equivale a 50 newtons. ¿Ok? Entonces lo que tenemos en este momento es el diagrama de cuerpo libre. ¿De quién? De esa esfera, la cual está sostenida por quién? Por esos dos planos inclinados. Eso fue lo que acabamos de hacer ahorita. Obtener sus componentes de acuerdo a esa esfera que tenemos ahí, y lo que hicimos fue obtener, como les comentaba, su diagrama de cuerpo libre, teniendo en este caso el plano en B, identificamos que existe una fuerza que se llama F subíndice B. En el plano A tenemos una fuerza que le indicamos como F subíndice A, en la cual tiene un respectivo ángulo, ambas, y usamos en este caso, identificando que es un triángulo, el cual forma, sus ángulos internos forman 90 grados, 180 grados, y de ahí es donde obtuvimos los respectivos ángulos para poder poner cada una de esas tensiones, indicar su magnitud, indicar su dirección y sentido, y prácticamente ya vamos a desarrollar lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Determinar las fuerzas de dichos planos que ejercen sobre los puntos A y B. ¿Cómo todavía tienen dificultades con la señal, ingenieros? Nomás con el sonido, profe. Sí, hay un ¿Con el sonido sonido? que escucha. Hay un sonidito un poco molesto. ¿Ya se escucha mejor? A ver, díganme. Sí, porque fíjense que yo no noto eso. A ver, déjenme checar aquí. A ver, indíquenme si se escucha mejor. Es que sí se escucha bien, nomás que escucha como un tronidito. Es como un sonido aparte que suena cada 30 segundos. ¿Sí? Igual ya está mal conectado. Como que cada que se mueve suena como... A lo mejor es el micrófono que ya está mal. Yo creo que sí. Pues sí, la verdad ya tengo tiempo usándolo y probablemente ha de ser eso. Bueno, ahorita ya tomé captura de pantalla, se les voy a enviar al grupo por si alguien ha tenido dudas sobre... si no puede ver la imagen, ahorita les comparto la imagen que tomé y la subo al grupo para que por favor ahí la chequen, la analicen. Y ahorita la puedan visualizar. Aquí está. ¿Vale? Ya les compartí la imagen para que puedan ahí observar el pequeño, en este caso, el enunciado y lo que estamos haciendo respecto a las componentes y cómo lo vamos a resolver, ¿no? ¿Vale? Ya les acabo de compartir ahorita. Profe, Mándeme. una pregunta. Sí, una respuesta. Ya ve que sacamos los ángulos de esos De las componentes. Ajá. ¿Y cómo supo la dirección en la que iban? O sea, si iban para arriba, para abajo, ¿cómo supo eso?
Ok. ¿Ya me escuchan mejor? Sí. ¿No se escucha mejor? Ok. Bueno, bueno, ya después de que planteamos todo esto, lo voy a hacer de manera independiente, ¿no? Aquí voy a hacer la misma imagen. Bueno, ¿cómo supo? Bueno, ¿cómo sé más bien? ¿Cómo identifiqué? Ok, bueno, tenemos una esfera, ¿sale? Entonces esa esfera, voy a indicar aquí, no sé si ya hicimos este ejemplo, la cual tenemos una esfera que pende de un hilo. ¿No hemos hecho ese ejercicio? Sí, sí lo hicimos. Ok, bueno, entonces en ese ejemplo, si recuerdan, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, en este caso, trazamos un plano horizontal y vertical, eje de las X y eje de las Y. Entonces, como ustedes pueden observar en ese plano, de cierta forma, ¿qué está sucediendo? Bueno, hay una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza, hay un peso, que eso se ve representado por ¿quién? Perdón, por la esfera, ¿no? Es el peso de la esfera. Pero a su vez, hay una fuerza que está haciendo que esa fuerza se mantenga hacia arriba, ¿no? Que le voy a llamar F nada más. De esa manera, o déjenme utilizar otro color, que sea este, ¿no? Que sea así F y que sea W. Entonces, como pueden observar, entonces, de aquí saqué, por ese análisis, que hay un hilo que está sosteniendo esa esfera y que esa esfera a su vez, tiene un peso. Bueno, ¿qué pasa si esa esfera, usando el mismo plano que tenemos aquí, tenemos el mismo plano, pero ahora esa esfera la movemos de cierta manera y le ponemos una pared, como está en este caso la figura? En la figura anterior no hay nada que esté sosteniendo o que esté empujando a la esfera, ¿correcto? Ahora, en esta imagen, analizando la otra que tenemos anteriormente, podemos observar que existe la misma tensión, en este caso con la cual está sosteniendo ese hilo, esa esfera, que es esta que acabo de escribir, que es la misma fuerza F, y también tiene un peso, ¿verdad? Porque es obvio que todo lo que está pendiente, bueno, lógicamente tiene un peso. Bueno, se me faltó un poquito más el origen y me quedaría el peso, que sería este caso W. ¿Sí estamos quedando claros, ingenieros? Sí, profe. Ok, hasta ahí vamos, ¿no? Pero resulta ahora que esa esfera la está empujando o está sostenida, está aquí un plano, en este caso, como el que aparece en la imagen. Tenemos este plano. Entonces, ese plano, en relación a esta otra figura, ¿qué ejerce ese plano sobre la esfera? ¿Qué está haciendo ese plano inclinado sobre la esfera? Ejerciendo presión. Está ejerciendo una presión, pero a su vez, ¿qué está haciendo? Sosteniéndola. La está sosteniendo, ¿no? La está moviendo. Aquí no tenemos ninguna fuerza que esté moviendo la esfera a ninguno de los dos planos, ni arriba, bueno, arriba sí, está la tensión, la fuerza y el peso. Pero aquí, este plano inclinado, si yo lo quito, ¿qué pasaría? Pues la esfera se empieza a mover, como un péndulo, ¿no? Se empieza a mover. Entonces esta fuerza, o ese plano inclinado que le voy a llamar H, está ejerciendo una presión, como mencionaste, o una fuerza sobre esa esfera para que no se empiece a mover o empiece a oscilar. ¿Ok? Entonces, por consecuencia, aquí, por eso es importante trazar la referencia. De aquí voy a trazar mi plano de referencia. Y entonces, aquí voy a indicar que en este punto, no necesariamente este punto, aquí, pero bueno, porque en realidad hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero yo tomé ese. Y ese punto, a final de cuentas, corresponde a una fuerza F subíndice H, que está ejerciendo presión ¿sobre quién? Sobre ese plano. Entonces, así es como identifiqué en este caso. Este plano está ejerciendo ¿qué? Una fuerza. ¿Sobre quién? Sobre esa esfera para que no se caiga. Otro ejemplo. ¿Te has fijado que hay lugares o construcciones en las cuales tienes tú la barda? Se encuentra la barda de esta forma. ¿Sí? Aquí está los cimientos y está la barda. Pero resulta que esa barda tiene unos postes, unas barras que la están sosteniendo. ¿Por qué serán esas barras que sostienen esa pared? ¿Por qué serán?
¿A qué crees que se deban en este caso esas barras que sostienen esa columna? ¿Por qué será? Para que no se derribe. Para que no se caiga, ¿verdad? Entonces, si te fijas, ¿qué están ejerciendo estas fuerzas? Si yo esto lo convierto en una fuerza, pues va a ejercer una fuerza ¿sobre quién? Sobre este punto, para que no se caiga. Y lo mismo está sucediendo aquí en esta figura. Entonces, esta fuerza H, F de H, está haciendo presión, como mencionaste, pero a la vez está empujando a la esfera para que no se caiga, o en este caso simplemente es una fuerza que está ejerciendo en ese plano H. Lo mismo sucede aquí. ¿Ok? ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Entonces, es por eso que esa esfera, a la vez, como tenemos dos planos, entonces está en un plano que se le conoce, tiene una forma de una V. Entonces, ahí cabe esa esfera. Aquí está. ¿Sí? Cabe esa esfera, está en estos planos, como puedes observar. ¿Sí? Entonces, es por ello que en este punto que está aquí, que estoy marcando, espero que se alcance a distinguir, y en este otro punto, pero bueno, hay muchos puntos más, ¿no? Hay muchos puntos, no nada más ese, pero los puntos de contacto, pues prácticamente serían estos que tenemos aquí. Entonces, yo seleccioné ese que está ahí, ¿verdad? Y de ahí, lo que hice fue, de cierta manera, lo que hice fue indicar que hay una fuerza F de A y una fuerza de B, que en este caso, pues aquí las indiqué, ¿no? Aquí me faltó poner F de B. Ahí está. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, profe, me refería un poquito más en donde usted le puso ahorita, ahí en ese plano, donde está el ángulo de 55 y 45. Ya ve que las flechitas están hacia arriba. Ok. Me refería un poquito más. Ok, me parece muy bien, gracias. Entonces, si te fijas, regresamos aquí a esta figura. Como tú puedes observar en este plano, la esfera tiene que tener una fuerza hacia arriba, porque en este caso la está sosteniendo, ¿no? En este caso, la fuerza F o a un hilo que está ahí. Pero a su vez, esa esfera tiene un peso en forma natural, para que eso se mantenga en equilibrio. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí. Por ejemplo, déjame ver dónde quedaron mis llaves. Bueno, aquí tengo un llavero, mira. Tengo este llavero, ¿no? Aquí está. Entonces, mira, tengo este llavero. Entonces, si te fijas, este llavero, de una u otra manera, tiene un peso, ¿verdad? O lo podemos voltear así también. Tiene un peso. ¿Sí? Tiene un peso. Entonces, por consiguiente, pues va a tener una fuerza que, en este caso, que es mi mano, va hacia arriba, y otra que va hacia abajo, para sostenerlo, ¿no? Ese es el objetivo de esto. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Entonces, si esta esfera, fíjate cómo está aquí, si esta esfera está así, en este caso la estrella, ¿qué pasa si ahora le indico con este plano? Aquí le voy a indicar. Entonces, si te fijas, ya desplacé la estrella un determinado momento, un determinado posición. Ok, regreso otra vez. Voy a aplicar mi dedo a esa estrella y la voy a mover otra vez. Aquí ya la estoy moviendo. Entonces, si te fijas, a un principio usé mi mano que como si fuera la pared. ¿Ok? Ahora, pongo mi dedo. Mi dedo es la pared. ¿Qué está haciendo mi dedo? ¿La está desplazando o la está sosteniendo? En este caso aquí. Entonces, de esta forma, si te fijas, mi dedo te está indicando el sentido de la fuerza que va hacia arriba. Eso mismo está sucediendo en la figura. ¿Sí? Lo voy a hacer otra vez aquí, mira, con este marcador. Esta es la barda. Entonces, la barda la pared está empujándola. Perdón, disculpen. Está empujando la estrella, ¿no? Así. La está empujando. Ahora, esa misma barda, ahora la voy a cambiar por una fuerza. Entonces, esta misma fuerza está empujando, ¿quién? Está empujando la estrella. De tal manera que el sentido que está tomando la pared, o está sosteniendo la estrella, viene siendo ahora sustituida por esta fuerza, que me está indicando que va hacia arriba. Del otro lado, va a suceder lo mismo. Tenemos la pared, si yo muevo la estrella, se va a mover, en este caso, al tener la pared, estoy moviendo la estrella, que está sosteniendo, a su vez por la pared, disculpen que me estoy haciendo un tanto
confundiendo con mi lenguaje. Bueno, entonces esta fuerza viene siendo la pared. Entonces, si te fijas, la empuja o la sostiene, y este va a ser el sentido de ¿quién? De esa fuerza. Es por ello que en esta figura que tenemos aquí, tienes tu esfera, y esa esfera está sostenida por dos planos, de tal manera que está esta pared B y esa pared en A están ejerciendo, en este caso, una fuerza sobre esa esfera, de tal manera que la fuerza que tienes que indicar tendría que ir en este sentido. No la puedes poner en este sentido. Bueno, si habláramos que la esfera está ejerciendo una presión sobre la barda o sobre la pared, aquí se iría una fuerza en este sentido. Pero como nos está indicando que la pared, en este caso este plano, está ejerciendo, ¿sí? Dice, determinar las fuerzas, bueno, aquí ya lo reborré, que dichos planos, ¿sí? Que dichos planos ejercen sobre la esfera. Entonces te está diciendo que este plano está ejerciendo una fuerza sobre la esfera, de tal manera que la fuerza que tienes aquí va en este sentido, porque está ejerciendo presión sobre la esfera, y lo mismo sucede con el caso del plano en A. Está ejerciendo ese plano una fuerza a esa esfera, y la representamos a través de ¿qué? Con esta imagen y con esta otra imagen. Entonces el sentido va a ir con la punta de flecha hacia arriba, porque está ejerciendo presión sobre la esfera, y lo mismo sucede aquí. La pared está ejerciendo una fuerza sobre la esfera que va hacia arriba. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, profe, muchas gracias. De esa manera es como se determina. Si fuera al revés, que dijera, determine las fuerzas que la esfera ejerce sobre dichos planos en los puntos A y B, ahora sí, ya sería esta fuerza que va así, en este sentido, y esta otra fuerza que va en este sentido. Incluso el mismo enunciado nos va guiando, nos va diciendo cómo sería la solución de este problema. Por eso nos indica determinar las fuerzas que dichos planos ejercen sobre la esfera en los puntos A y en los puntos B. Entonces, ahí nos está dando otro punto para irnos ubicando y darle solución al problema. Como les comentaba, si el enunciado fuera diferente, determinar las fuerzas que la esfera ejerce sobre dichos planos en los puntos A y B, ya sería otro sentido. Pero ahí nos está dando ya como parte de la solución del ejercicio, ¿no? Entonces, así es como llegamos a este plano, que se le conoce como diagrama de cuerpo libre, porque ya tendríamos que quitar todas las demás operaciones, todos los demás dibujos, para que simplemente nos quede este diagrama, que es sobre el cual vamos a empezar a trabajar y vamos a plantear lo que se refiere, en este caso, donde lo indico, que al final de cuentas tiene que ver con la sumatoria de fuerzas en Y igual a la resultante de esas componentes en Y igual a 0, y de aquí viene que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la resultante de esas fuerzas en X igual a 0. Esa es la condición a la cual vamos a llegar ahorita, para encontrar, en este caso, obtener el valor de esas fuerzas, que es la fuerza FA y la fuerza FB. Eso es lo que tenemos que hacer. Si gustan hacer captura de pantalla, ingenieros, por favor, para que esto lo tomen como parte de sus notas, o si desean, le tomo una imagen y la subo al grupo, para que ustedes ahí la tengan como parte de su acervo. Permítame tantito, Déjenme paso de este lado, que no hay tanto reflejo de la luz que ingresa por las ventanas. Ok, ya tomé. Déjenme tomar otra imagen. Un poco más hacia el centro. Permítame tantito, ¿Ya se siguen escuchando la interferencia de los audífonos, ingenieros? A veces, profe. Sí, Luego es por lo sí, mismo. escuchando. Es por uno de los audífonos, ¿no? Bueno, entonces, no hemos terminado el ejercicio. Vamos a darle conclusión a ello, ¿no? Entonces, esas tres fuerzas, específicamente las que están de color azul,
que es la fuerza FA y la fuerza FB, las tenemos que descomponer en sus componentes horizontal y vertical, o sea, en X, en el plano en X y en el plano en Y. Entonces, para ello, entonces vamos a comenzar a descomponer. ¿Puedo borrar esta imagen que se encuentra aquí en la parte de abajo, ingenieros? ¿Esto? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a darle solución a este ejemplo. De tal manera que para ello, para obtener esas condiciones que tenemos aquí de equilibrio, entonces tengo que, como les comentaba, tengo que hacer una proyección de la fuerza FDA sobre el plano horizontal y de fuerza FDA en una componente vertical. Lo mismo sucede con la fuerza FB, una componente horizontal y una componente, en este caso, vertical. Aquí podemos observar que esta fuerza de 500 newtons solamente está representada en un plano. Bueno, aquí me faltó indicar que es el plano vertical y aquí está el plano horizontal. Solamente tiene una componente en el caso del plano, en este caso vertical, pero viene siendo el plano negativo, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora, como les comentaba, es esa proyección de esta fuerza FA sobre este plano horizontal. De tal manera que yo puedo caminar sobre este punto de aquí, camino, y posteriormente al caminar subo, ¿no? Para poder llegar a ese punto. De tal manera que esta fuerza que estoy obteniendo aquí es una componente, en este caso, de esta fuerza A, fuerza subíndice A con respecto al plano en X. Ahora, esta fuerza que indiqué aquí es paralela al plano de las Y. Entonces me queda una fuerza A subíndice Y. Y lo mismo lo puedo hacer en este plano. Aquí subo y luego posteriormente me muevo hacia la derecha. Entonces también esta es una componente, en este caso, vertical, y esa es una componente horizontal de esa fuerza FA. ¿Ok? Y claro, ¿cómo va el sentido? Va hacia arriba, va hacia arriba. Entonces ya tengo mis dos componentes, tanto horizontal como vertical, de la fuerza FA. Ahora continúo con la fuerza FB. Entonces estoy en el origen, entonces deseo llegar a este punto. Deseo llegar, en este caso, a este punto donde se encuentra la fuerza FB. Entonces puedo caminar hacia la derecha, en este punto. Va a ser parte de esa fuerza FB de NX. Y luego subo hacia arriba para llegar a este otro punto. Y esta es la fuerza FB, la componente en Y. Lo mismo puedo subir en este plano, aquí. Voy aquí caminando, voy subiendo, y llego hasta aquí. Y esta va a ser mi fuerza aquí lo voy a escribir otra vez, la fuerza FB en Y, y luego me desplazo de este punto hacia este otro, y esta fuerza va a ser la fuerza F subíndice B en la componente, en este caso, ¿en qué? En el plano horizontal. Buenos días. Entonces, ya lo que hice ahora fue descomponer cada una de esas fuerzas, proyectarlas tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Eso es lo que tenemos en este momento. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Alguna duda hasta este instante? No, ninguna duda. Ok, y entonces lo que vamos a hacer, bueno, me falta, en el caso de la fuerza de 500 newtons, lo voy a recortar un poquito, aquí le voy a poner, perdón, de 50 newtons, disculpen, 50 newtons. Le estoy agregando otras unidades más. Entonces, en este caso ese es el peso, ¿no? Entonces el peso es igual a 50 newtons. Que les comentaba hace ratito, esto también corresponde a una masa debido a una gravedad. Solamente tiene una componente, en este caso vertical, ¿no? Que le podemos indicar que sea W en Y igual a 500 newtons. Pero recordando que va en sentido negativo, ¿no? Recordando que nuestro plano cartesiano, en este caso aquí es positivo y aquí es negativo. Ya a la hora de representar en nuestra sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que indicar que esta fuerza tiene un sentido hacia abajo, de acuerdo a esta convención de las referencias, es negativa. Entonces comenzamos ahora a descomponer cada una de esas fuerzas que tenemos aquí, utilizando este ángulo que tenemos y las identidades trigonométricas, ¿no? Para ello voy a comenzar con la fuerza FA, F subíndice A. Si estoy posicionado en el origen y deseo obtener esta componente, entonces el seno de 45 grados es cateto opuesto
sobre la magnitud que viene siendo la hipotenusa. Entonces me queda que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, o sea, la componente f de a en y, dividida entre la magnitud. Por lo tanto, si yo deseo obtener la componente FA en Y, la de espejo, FA en Y es igual a multiplicar la magnitud por el ángulo. Entonces me queda F de A por el seno de 45 grados. ¿Ok? Y en este caso acabo de obtener la componente vertical de la fuerza FA. Ahora, para obtener ahora la componente en X, y ahí utilizo la identidad del coseno. El coseno de 45 grados es cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es la magnitud. Entonces me queda coseno de 45 grados es igual a la componente horizontal de esa fuerza FA entre la magnitud de esa fuerza A. Por lo tanto, aquí despejamos y me queda que la componente FA en X es igual a la magnitud de esa fuerza por el coseno de 45 grados. Y de esta manera acabo de obtener la componente horizontal de esa fuerza en A, en este caso que corresponde a la fuerza F en X, FA en X. Continuando, ahora voy a obtener las componentes de la fuerza FB. Para ello, pues, igual manera, recuerden, si se fijan, mi ángulo prácticamente está con respecto a la horizontal, no está con la vertical. Si fuera con la vertical, las identidades que estoy utilizando serían diferentes, ¿no? Bueno, entonces continúo con la fuerza FB para obtener sus respectivas componentes rectangulares. Si utilizo el seno de 55 grados, entonces me queda seno de 55 grados, ¿a qué va a ser igual? El seno es cateto opuesto, que es la componente vertical entre la magnitud de esa fuerza FB. Entonces me queda la componente FB, F de B en Y, en este caso, por F de B, que viene siendo la magnitud. Por lo tanto, la componente en Y va a ser igual, multiplicar F de B por este ángulo. Entonces me queda F de B, la magnitud, por el seno de 55 grados. Acabo de entonces de obtener la magnitud, perdón, la componente, en este caso, vertical de la fuerza FB. Continuamos ahora para encontrar la componente horizontal y utilizo la entidad del coseno de ese mismo ángulo de 55 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, FB en X entre FB. Por lo tanto, despejo FB de X, en este caso está dividiendo la FB y multiplica, en este caso está dividiendo, pasa multiplicando, me queda F de B por el coseno de 55 grados. Y lo que acabo de hacer ahora es obtener la componente en X de esa fuerza en B. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Sí, ingenieros, adelante, los escucho. Ninguna, profe. Entonces ahora voy a llevar a cabo por la condición que escribí aquí en la parte superior central del pintarrón. Para ello dice que es sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Bueno, entonces me queda que la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, es igual a la resultante de todas esas fuerzas en X, es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? Las que están marcadas de color azul. Si se fijan, la fuerza FA en X es esta, es positiva. Aquí me está indicando que este sentido es positivo, ¿no? Y de otro lado me dice que es negativo. De tal manera que la fuerza A en X va hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Y la fuerza FB de X va en sentido opuesto, hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, que aquí no lo indiqué, pero a la hora de hacer la sumatoria, sí tengo que indicar la dirección que está tomando esta fuerza. De tal manera que me queda el siguiente dato de esta manera. Entonces, tengo que es F de A en X menos FB en X. Esto es igual a 0.
¿ok? Me falta sustituir los valores de cada una de esas componentes. Entonces, si se fijan, descompongo f de a en x y me queda que es la fuerza, en este caso, es la fuerza A, esta, multiplicada por el coseno de, en este caso, 45 grados, menos la componente B, que en X es la fuerza FB, por el coseno de ¿qué? De 55 grados, esto es igual a 0. Y esto me va a dar mi primera ecuación. Esta es mi primera ecuación. Ahí está. Pero resulta que esa ecuación, pues tiene dos incógnitas, tiene tanto la fuerza A como la fuerza B, son sus respectivas, en este caso, ¿qué? Incógnitas. Ahora pasamos a resolver la sumatoria de fuerzas para ahora aquí, para la componente vertical, que en este caso es Y. Y esto es igual a 0. Entonces me queda que la fuerza, lo voy a escribir con otro color. Entonces tenemos la fuerza FA en Y, la fuerza FB en Y, y tenemos también, ¿quién? El peso. El peso también es una componente vertical. Entonces comenzamos con el orden. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es X. Aquí es X, aquí es X. A ver. Sí, aquí es X. Y le puse en Y es X. Aquí. Ah, no, está bien. Aquí es Y, disculpen. Me estoy equivocando yo. Aquí es Y. Correcto. Entonces la componente en Y de la fuerza, más bien, ¿dónde me equivoqué? Aquí es A y aquí es B. Sí, está bien. Entonces la componente en A va a ser igual a, así, de esta forma, ¿no? Me queda F de A en Y. En este caso, si se fijan, va hacia arriba, por lo tanto aquí es positivo. F de A en Y va hacia arriba. La componente FB en Y también es positiva, va hacia arriba, más F de B en Y, ambas son positivas. Esta componente es positiva y esta otra es positiva. Pero en el caso del peso, va hacia abajo, por lo tanto esta componente es hacia abajo, es negativa, menos, le voy a poner W en y esto es igual a 0. Sustituyendo sus respectivos valores. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Entonces, sustituyendo sus valores de las componentes, me queda que F de A en Y corresponde a la magnitud por el seno de 45. Luego la magnitud de FB me queda positiva, me queda que es F de B por el seno de 55 grados. Esto es igual, como esta, en el caso de WY es negativa, la puedo pasar del otro lado de la igualdad y me queda que equivale a 50 newtons. Me queda de esta forma, ¿no? Así. Entonces ahora lo que acabo de obtener son dos ecuaciones. Esa va a ser mi ecuación número 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí está. ¿Sale? Pero bueno, tenemos que resolver este sistema, ya sea por igualación, sustitución, suma y resta, ya sea algún método que ustedes, incluso por matrices también lo podemos resolver, a través del método de Gauss-Jordan, a través de Gauss-Seidel, Jacobi, algún sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestra incógnita es FA, F de B y F de B. Esas son nuestras incógnitas. Si yo deseo en su momento, por sustitución, entonces de la ecuación 1, puedo despejar la ecuación F de A, ¿no? Entonces me queda que F de A va a ser igual, entonces esto está con signo negativo, pasarlo del otro lado de la igualdad, pasa con signo positivo, que va a ser F de B por el coseno de 55 grados, todo esto dividido, como está multiplicando, pasa dividiendo, coseno de 45 grados. Aquí me queda F de B. Y aquí coseno de 55 grados. Aquí está. Entonces ahora, aquí tengo otra ecuación. Entonces esa ecuación la puedo sustituir en F de A. ¿Sí? A esta ecuación le puedo llamar la ecuación número 3. Entonces pongo sustituir 3 en donde en la ecuación número 2. ¿Sí? Aunque bueno, aquí ya me va a quedar un espacio muy pequeñito.
voy a hacerlo de aquel lado, ¿no? ¿Puedo borrar, ingenieros, o ya hicieron su captura de pantalla? Por favor, vayan haciendo su Sí, respectiva pueden borrar. captura de pantalla. Si no, ahorita, si me permiten, tomo una imagen para que ustedes la tengan ahí en su portafolio, parte de su portafolio de evidencias. Recuerden que eso es importante, ¿eh? Bueno, entonces ya tenemos esa parte. Ahí ya lo tienen en su... Ya tomé una imagen y ya la subí ahí. Bueno, aquí voy a borrar esto y lo voy a escribir aquí, ¿no? Para que no se vea tan amontonada esta parte de aquí. Y me va a quedar entonces, voy a poner aquí de uno de espejo FDA, ¿sí? Entonces me queda que FDA es igual a FDB por el coseno de 55 grados dividido, todo esto dividido entre el coseno de 45 grados. ¿Sale? Me queda esto así. Ahí está. Bueno, Mándeme. y ese no es negativo. ¿Negativo en cuál, perdón? Si te refieres a FDB. si te refieres a este valor está aquí con signo negativo. Si lo paso del otro lado de la igualdad, ¿con qué signo pasa? Pasa con signo positivo. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, como signo negativo, al pasarlo del otro lado de igualdad, pasa con signo positivo. Y este elemento, como está dividiendo, como está multiplicando, pasa dividiendo a todo lo que está del otro lado de la igualdad. Por eso pasa con signo positivo FDB. Como es negativo, al pasarlo del otro lado de la igualdad, pasa con signo positivo. ¿Ok? Pero no es negativo, Ya. es positivo. Sí, gracias. ¿Sale? Bueno, voy a borrar parte del enunciado para resolver el sistema, ¿sí? Para darle solución a este ejercicio. Y me va a quedar de la siguiente forma. Ok. Bueno, entonces ya tenemos nuestra ecuación número 2 y nuestra ecuación número 3. Esta va a ser mi ecuación número 3. A ver. Aquí. La ecuación número 3. A ver, permítanme tantito. Para que se entienda, ¿no? Esta va a ser mi ecuación número 3. Ahí está. Mi ecuación número 3. Entonces voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿De qué voy a indicar? Sustituir, en este caso 3 en 2. Ahí está. Eso es lo que voy a hacer. Entonces empiezo a sustituir los respectivos valores para esto. Entonces me queda que la ecuación número 3 está comprendida de FDB, que multiplica al coseno de 55 grados dividido entre el coseno de 45 grados. Eso lo corresponde a FDA. Aquí está. O sea, este dato que está aquí es el que estoy sustituyendo aquí en esta parte. ¿Ok? Esto que está aquí. Ahí. Y luego, eso multiplica al seno de 45 grados. Esto por el seno de 45 grados. Luego más, en este caso, FDB, que está multiplicado por el seno de 55 grados. Esto equivale a 50 newtons. ¿Ok? Entonces, si observan ahora esta nueva ecuación, prácticamente está en función de ¿quién? De una sola incógnita, que es la fuerza F subíndice B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las respectivas operaciones, en este caso, dividir coseno de 55 entre coseno de 55 entre coseno de 45 por el seno de 45 grados. Eso a su vez, lo voy a sumar con el seno de 55 y de ahí puedo obtener los demás datos, ¿no? Entonces, si alguien nos puede apoyar con su calculadora, ingenieros, se los voy a agradecer mucho.
Y si no, pues bueno, vamos aquí resolviéndolo. Entonces nos queda que son coseno de 55 grados, recordando que son grados, no radianes, entre el coseno de 45 grados. Eso multiplicado por el seno de 45 grados. Eso me da un valor de 0. Esto me da un valor correspondiente a 0.5735, en este caso, de f de b. Luego más, en este caso tenemos el seno de 55, y este valor de f de b corresponde a, o lo puedo poner al revés, en este caso primero el número, 0.8191 por f de b, esto igual a 50 newtons. Entonces sumamos estos elementos y sacamos como factor común f de b. Entonces me queda que es 0.5735 más 0.8191. Eso da un valor de 1.3926. Es igual a 50 newtons. Despejamos f de b y me queda 50 newtons dividido entre 1.3926. 50 entre 1.3926. Y eso me da un valor de una fuerza en B, una magnitud para la fuerza B de 35.90, 40, bueno, punto 90, en este caso, newtons. Ese es el valor de la magnitud para la fuerza en B. Aquí está. ¿Ok? Ahí tenemos esa componente. Ya obteniendo nosotros esta componente, la podemos sustituir en la ecuación número 3. O sea, ya encontrando el valor de la magnitud de la fuerza FB, la podemos sustituir en la ecuación 3. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, me queda que la fuerza FB, voy a escribirlo de color negro. Entonces, la fuerza FA ahora es igual a tener la fuerza FB por el coseno de 55 grados. Esto dividido entre el coseno de 45 grados, que corresponde a tener 35.90 newtons, que multiplica al coseno de 55 grados entre el coseno de 45 grados. Entonces nos queda coseno de 55 grados, a ver, coseno de 55 grados entre el coseno de 45 grados, eso equivale a 0.8111. 0.8111, eso por 35.90 de newtons. Y esto equivale a una magnitud para la fuerza FA, una magnitud para la fuerza en FNA, que corresponde a 29.11, en este caso, newtons. Como pueden observar, entonces, acabamos de encontrar los valores para esas dos incógnitas que nos estaba pidiendo el enunciado, que determinar las fuerzas que ejercen las paredes sobre la esfera en los puntos A y B. Y como consecuencia, entonces, tenemos la fuerza FA y la magnitud de la fuerza FB. ¿Sí? Espero que ustedes también lo hayan podido obtener, ingenieros. Pues prácticamente ese sería el resultado de este ejercicio. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración, por favor, ingenieros? No, ninguna, profe. Por favor, hagan su captura de pantalla, si son tan amables.
para que puedan tener toda esta información como parte de... Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos los resultados de las magnitudes de esas dos fuerzas. Pero la condición nos dice, esta que tenemos aquí en la parte superior, esta condición y esta otra condición, tenemos que igualarlas a cero. Vamos a comprobar, entonces, los valores de f de A y f de B los sustituimos en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Y nos debe dar aproximadamente igual a 0 y aproximadamente 50 newtons. Por favor, si alguien los puede sustituir, los valores de f de A en la ecuación 1, en la ecuación 2 y sucesivamente para comprobar que efectivamente el sistema que acabamos de analizar debe estar en equilibrio. De ahí surge el enunciado de que equilibrio de la partícula o que el sistema está en equilibrio, ¿no? Por favor, sustituyen el valor de f de A y f de B tanto en la ecuación 1 como en la ecuación número 2. Y ahí tenemos que encontrar aproximadamente el resultado debe ser para la ecuación número 1 aproximadamente igual a 0 y la ecuación número 2 aproximadamente igual, en este caso, a 50 newtons. Entonces, si son tan amables, por favor, de llevar a cabo esta operación. Por favor, ingenieros. Yo ya hice la segunda ecuación, ya Ok. sustituí los valores y me da 49.99. Pues aproximadamente, ¿no? Ahí está. Entonces ya comprobamos la ecuación número 2. Ahí está. La ecuación número 1, si alguien nos puede apoyar, por favor. Y debe ser también, de cierta manera, una aproximación, ¿no? Bueno, yo la hice, profe, y me dio Sí. menos 0.007. Se pasa un poquitito, ¿no? Cuestión de... Sí, porque si se fijan, entonces prácticamente ya comprobamos que efectivamente estas dos condiciones, pues tienen que ver con lo que acabamos de obtener, ¿no? Y bueno, esos resultados que acaban de ustedes obtener, de cierta manera, si se fijan, aquí utilicé cuatro cifras significativas, aquí utilicé prácticamente dos. Entonces, imagínense si yo en su calculadora obtengo, después del punto decimal, obtengo toda la cantidad de cifras significativas, entonces por consecuencia, pues ese número, conforme se vaya utilizando, se vayan haciendo operaciones, es a lo que me refiero, pues por consecuencia los resultados finales, pues pueden variar, ¿no? Pueden variar esos resultados, entonces sí es importante que igual o usen todas las cifras significativas después del punto que les arroja la calculadora, o las pueden truncar, que fue en mi caso, que aquí las trunqué, así se le denota esa palabra, truncar a cuatro cifras significativas. Aquí lo pueden observar. Aquí, de igual manera, aquí no lo indiqué, pero prácticamente en el resultado lo trunqué a dos cifras significativas. Pero eso ya es cuestión de en su momento ponernos de acuerdo, pero prácticamente puede ser así, ¿no? Utilizar todas las operaciones o todas las cifras que les arroja su calculadora, por cuestiones de tiempo, ¿no? Básicamente. Pero ya cuando se está usando, en este caso, un software, si están programando en MATLAB, si están programando en Excel o en algún otro software, eso de una otra manera, pues ustedes le pueden decir hasta qué cifras significativas quieren que se trunquen esos valores, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en este caso así lo estamos resolviendo. ¿Alguna pregunta, ingeniero, respecto a este ejercicio? ¿Algún comentario? Si gustan hacer su captura de pantalla antes de que pasemos a otro ejemplo. ¿Sí, ingenieros? A la orden, ustedes me indican, ingenieros.
Entonces, este tema de equilibrio de la partícula, ustedes como ingenieros en electrónica, lo van a utilizar en electricidad y magnetismo. Este tema que estamos viendo ahorita lo van a usar, como les comentaba, en el tema de electricidad y magnetismo. ¿Por qué? Porque, bueno, van a tener diferentes cargas, y esas cargas eléctricas, porque es un análisis que se hace, tienen que identificar a través de sumatoria de fuerzas en X y en Y, encontrar esas magnitudes, ¿no? En este caso, esa resultante de esas componentes. Eso es lo que ustedes en su momento van a tener que utilizar y que emplear, ¿no? ¿Vale? Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario? A la orden, ingenieros. Soy todo oídos. No, ninguna duda, profe. Profe, ¿cuándo dijo que era el examen? En este caso lo vamos a hacer el próximo viernes. ¿Este viernes o regresando de vacaciones, profe? Pues este viernes de una vez para ya que se Este vayan. viernes no tenemos clase. Ah, pues va a ser el jueves. Sí, para que no. Hay no, que hacerlo regresando de vacaciones, profe. Es que ya tenemos un chorro. Pues lo que pasa es que, bueno, pues sí lo podemos hacer regresando el lunes, nada más que sería una hora. No, entonces no. O más bien sería el martes, ¿no? Va a ser el martes. Nada El más que, martes sin miedo al éxito. nada más que sí viene la semana lince. Entonces eso, de cierta manera, pues, nos va a quitar un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, igual, para mí me gustaría, la verdad, ser sinceros, que fuese en el jueves, ¿no? Y así ya más fácil ustedes pueden irse con más tranquilidad, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Y la verdad a mí sí me gustaría porque así ya también se evitarían algunas cosas. ¿Y qué se hace en la semana lince? ¿Qué se hace? Pues bueno, va a haber eventos, conferencias, que de una u otra manera pues nos van a permitir pues conocer, ¿verdad? Conocer de esta semana, va a haber conferencias por parte de su carrera, algunos pequeños talleres. Básicamente eso es lo que va a haber. Incluso es el aniversario del tecnológico el 14 de abril, es aniversario del tecnológico. Sí. Así como ven. Yo digo que hay que ponerlo en votación, profe. Pues más bien yo diría que lo vamos a hacer el jueves, ¿no? Para que no tengan así tanto por cuestiones de tiempo, ¿no? La verdad, porque yo sí la primera semana me voy a ocupar un poquito más, y sí me voy a ver un poquito más, sobre todo el examen, ¿no? Nos vamos a retrasar en ese punto. Sí, como ven. Entonces el examen sí será el jueves, profe. Sí, lo hacemos el jueves, hombre. No, profe, pero no lo haga complicado. Por favor. No, por eso estamos haciendo ejercicios. Ahorita vamos a hacer otro para que ustedes lo vean, ¿no? Ponga de este tema, de la circunferencia.
Sale, pues vamos a hacer un ejercicio. Otro ejercicio. ¿Vale? ¿Sale? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Sale, pues. Vale, pues, chavos. Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, el ejercicio dice de la siguiente manera. Un cuerpo pesa 250 kilogramos. Si dice un cuerpo de masa de 200 kilogramos, ¿cómo les dije? Pesa. Un cuerpo pesa 250 kilogramos. Ajá. Bueno, déjenme borrar aquí. Ya puedo borrar el pintarrón, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces dice el siguiente ejercicio. Entonces, escriban, por favor, dice un cuerpo, bueno, ya les dije un cuerpo que pesa 200 kilogramos de masa, así pónganle, por favor. Un cuerpo que pesa 250 kilogramos de masa. Pende de un sistema de cables. 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 En este caso, continuando, pende de un sistema de cables flexibles. Representado en la siguiente figura. Ok. En la siguiente figura. Punto y seguido. Determinar las tensiones. ¿Sí? Determinar las tensiones de los cables A, B, C y D. Determinar las tensiones de los cables A, B, C y D. Determinar las tensiones de los cables. Determinar las tensiones de los cables A, B, C y D. ¿Sí se alcanza a ver la imagen, ingenieros? ¿Se alcanza a ver la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces tenemos que esto es el cable D. Vamos a usar otro color. Color rojo vamos a usar. Entonces me queda que es el cable D.
Aquí está bien. A, B y C. Entonces eso equivale a 250 kilogramos. Esto es una masa, ¿eh? Entonces esto es igual a una masa. Entonces si queremos encontrar el peso, va a ser igual a masa por gravedad. Esto equivale a 250 kilogramos por la gravedad, que vale 9.81 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y eso me va a dar el valor del peso en unidades de newtons. Ahí está la imagen, ingenieros. Esto equivale al valor de 2.4525 por 10 a la 3, en este caso de Newton. Ese es el valor correspondiente aquí al peso, porque nos está dando la masa, pero necesitamos, en este caso, las unidades de Newton. Entonces ahí tenemos nuestro sistema y nos pide que encontremos entonces las tensiones en los cables A, B, C y D. Entonces ya conocemos el peso, ese es un dato, es una fuerza, al final de cuentas que tiene una tensión hacia abajo, y luego tenemos sus respectivas fuerzas A, B, C y D, que son las tensiones. Esto lo vamos a analizar a través de nodos, así se le conoce. Entonces, en el nodo número 1, que es este, aquí ese es el nodo número 1, este viene siendo el nodo número 2. ¿Sí? Aquí también tendríamos un nodo número 3, pero sobre el nodo número 2, pues va a afectar esta masa, que a final de cuentas es el peso, ¿no? Y ahorita lo vamos a indicar. Vamos a analizarlo por partes. Que nos alcance el tiempo, bueno, ya prácticamente estamos sobre, pero bueno, si no ustedes lo resuelven, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya tomaron captura de pantalla? No, lo voy a plantear y ustedes lo resuelven en casa, porque bueno, el tiempo no nos va a alcanzar para resolver. Entonces voy a utilizar en el punto número 1. Entonces en el punto número 1 voy a trazar una referencia. Recuerden, siempre las referencias siempre son importantes. En el caso de la física, para hacer un análisis, siempre tengo que tener una referencia. En este caso, mi plano horizontal y mi plano vertical. Aquí está. Entonces, como pueden observar, en el punto número 1, en el nodo 1, tengo una fuerza en B, una fuerza en A y una fuerza en C. O sea, están llegando a ese punto. ¿Sí? Entonces, o salen de ese punto, dependiendo cómo lo veamos. Entonces, esta fuerza en A, para sostener ese punto 1, ¿qué está haciendo la fuerza A? En el caso de B, ¿qué está haciendo esa fuerza? ¿Hacia dónde se dirige? Y en caso de la fuerza C, para que esté en equilibrio, ¿hacia dónde se va a mover? Ese es el análisis que tenemos que hacer para poder identificar cómo se comportan estas fuerzas. Entonces, para que esté en equilibrio con respecto a este punto, y en este punto la fuerza A y la fuerza B, entonces la fuerza A tiene que jalar hacia arriba. Por consiguiente, la fuerza B tiene que también jalar hacia arriba. O sea que el sentido de la fuerza A va a ser hacia arriba y de la fuerza B va a ser hacia arriba. ¿Qué pasa con la fuerza C? ¿Va a jalar hacia arriba o va a ser hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Va a ser hacia abajo, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, la fuerza en B, que es esta, va a jalar hacia arriba. Entonces, va a tomar este sentido, así como lo estoy indicando.
y va a tener un ángulo de abertura que corresponde a 30 grados. En el caso de la fuerza A, de igual forma, va a jalar hacia arriba, ¿no? O sea, para que eso se mantenga en equilibrio, y eso corresponde a un ángulo aproximadamente de 45 grados. Entonces aquí tengo la fuerza en A, y tiene un ángulo de 45 grados. Y luego, ¿qué pasa con C? Si se fijan en C, si yo trazo una línea aquí y otra línea aquí abajo, entonces este ángulo que está aquí es el mismo que va a aparecer acá arriba. Y a eso se le conoce como ángulos alternos internos. Por lo tanto, el valor de este ángulo de 60 grados es el mismo que está en la parte de arriba. Entonces, por consiguiente, esta fuerza C, que va hacia abajo, ¿sí? Que va hacia abajo, tiene un ángulo con la horizontal de 60 grados. Y esta corresponde hacia abajo, y ese es el C. Entonces ya construí mi diagrama de cuerpo libre para el punto número 1. Aquí está. ¿Ok? Y cada una con sus respectivos, en este caso, sentidos, y con sus respectivos, en este caso, ángulos. No conocemos la magnitud porque esas son las incógnitas. Tanto para el punto, ese es para el punto número 1. Y de aquí hay que sacar su respectiva componente horizontal, en este caso una componente vertical y una componente horizontal, que sería B de X, B de Y. Para el caso de A, va a ser una componente, perdón, A en X, y en el caso de B, una componente A en Y. Para el caso de C, va a ser lo mismo. Tengo que obtener, aquí, como lo estamos observando, una componente C en Y y una componente C en X. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que hacer. O a su vez, también podemos obtenerla acá arriba, de aquí, una componente C en Y y una componente C en X. Para ese primer punto. Para el punto número 2, o en este caso el nodo número 2, tenemos que analizarlo de esa manera. Si gustan hacer su captura de pantalla, ingenieros. Bueno, aquí lo voy a indicar el punto número 2. Aquí en este punto. Entonces se observan en el punto número 2. Aquí también tengo un origen, ¿no? Aunque no lo indica, pero a final de cuentas, tenemos una fuerza en C, una fuerza en D y una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden visualizar, la fuerza en C hacia dónde tira, la fuerza en D hacia dónde tira, y qué pasa con el peso. Entonces voy a escribir aquí mi referencia, mi plano horizontal y mi plano vertical. Entonces, en este caso, la fuerza en C, ¿hacia dónde tira? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, eso tiene que estar en equilibrio, entonces C va a tirar hacia arriba, con un ángulo correspondiente de 60 grados. O sea, va a ser algo así. Entonces, C vale 60 grados. Incluso hasta lo puedo proyectar un poquito más arriba. Así, ¿no? Ahí está. Esta es la componente en C. Ahora, ¿qué pasa con D? ¿Hacia dónde está? ¿Hacia dónde se mueve C? D. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, ¿no? En este caso, D está tirando hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, de tal manera que D va a tener solamente una componente en este caso, en el plano horizontal. ¿Y el peso va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia abajo. Entonces, el peso va hacia abajo. Aquí, así es. Entonces, el peso me queda que W es igual a, vamos a ponerlo aquí, W es igual a 2.44525 por 10 a la 3 de newtons. Entonces, y tenemos que hacer el mismo análisis, descomponer
esta fuerza C en X y luego C en Y. Pero resulta que la componente en D solamente tiene una componente, en este caso en X nada más, y en el caso del peso solamente tiene componente en Y. ¿Ok? Entonces, para cada una de esas componentes, tenemos que obtener sus respectivas magnitudes, bueno, sus componentes rectangulares, y posteriormente obtener sus magnitudes de cada una de esas cosas. Si nos alcanza el tiempo, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, si deseo obtener las componentes de todo este sistema, entonces voy a obtener las componentes de B. Entonces me queda que si deseo obtener la componente en Y de la fuerza B, entonces voy a utilizar el seno. Dice que el seno de 30 grados, ¿sí? Seno de 30 grados es igual, déjenme ver si puedo caber aquí. Sí, aquí cabe. Entonces, el seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es B de Y entre B, entre la magnitud. Por lo tanto, la componente en B va a ser la magnitud, en este caso B, por el seno de 30 grados. Esa es la componente en Y, ¿de quién? De B. La componente en X usamos la identidad del coseno. Seno, entonces me dice que el coseno de 30 grados es igual a la componente en X entre la magnitud, de donde la componente en X es igual a la magnitud por el coseno de 30 grados. Ahí está. Tanto la componente horizontal como la componente vertical. ¿Listo? Ahora, para obtener las componentes de la fuerza en A, entonces utilizo el seno para la componente en Y, entonces me dice que el seno de 45 grados es igual a cateto opuesto sobre la magnitud, de donde A de Y es igual a la magnitud por el seno de 45 grados. Aquí está. Para el caso de la componente en X, es el coseno de 45 grados es igual a de X entre la magnitud, de donde me queda que A de X es igual a la magnitud, que es A por el coseno de 45 grados. Y ahí tengo su respectiva componente, tanto vertical como horizontal, ¿de quién? En este caso, de A. Ahora voy a obtener las componentes de quién, de C. En este caso, C. Y me queda, entonces estoy posicionado en este punto, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces me dice que el seno de qué ángulo de 60 grados, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, C de Y entre C. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, C de Y es igual a la magnitud por el seno de 60 grados. Eso es lo que corresponde a la componente C, C de Y, o la componente vertical de la fuerza C. Ahora, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces coseno de 60 grados es igual a C de X entre la magnitud de C. Por lo tanto, despejando, C de X es igual a la magnitud por el coseno de 60 grados. Aquí está. Entonces ya tenemos las componentes respectivas. En este caso, la componente en C, la componente en este caso vertical de C, la componente vertical de A y la componente vertical de B. Luego, la componente horizontal de C, la componente horizontal de A y la componente horizontal de X. ¿Sale? Entonces, ahora sí podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X para este sistema y obtener las magnitudes tanto de A, B y C. ¿Sí? Entonces, eso ya ustedes lo pueden plantear ahí en su casa como parte de este ejercicio. Y en el caso del segundo diagrama, pues hacemos el mismo caso, ¿no? Sacamos las componentes de C, que prácticamente tienen que ver un tanto con las que obtuvimos, pero para obtener estas componentes, me voy a hacerlo aquí en esta parte de abajo. Entonces me dice que el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es C de Y, entre C, de donde C de Y es igual a la magnitud por el seno de 60 grados. En el caso del coseno de 60 grados,
es igual a la componente en X entre C, de donde la componente en X es igual, entonces multiplica C por el coseno de 60 grados. Y aquí tenemos sus respectivas componentes, tanto la componente horizontal, vertical, como la componente horizontal. ¿Sí? Y si observan, aquí tengo una componente en X negativa, y una componente en X positiva. Y luego en el caso de Y, tengo una componente en Y positiva y una componente negativa. ¿Sí? Entonces, aquí pues ya empezamos a resolver el caso. Si me permiten, les voy a adelantar un poquito de esto. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la resultante en X igual a 0. De tal manera, resolviendo el caso, entonces las componentes en X, aquí está una, que es C de X, es esta. Luego menos dx, esto es igual a 0. Resolviendo el sistema y sustituyendo valores me queda C por el coseno de 60 grados. En este caso tiene signo negativo, lo puedo pasar del otro lado de la igualdad. Y eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale D? No la conozco, es una incógnita, ¿verdad? Entonces D es una incógnita. De tal manera que tengo una ecuación, o si lo puedo plantear de esta manera, me queda menos D. Disculpen. Salud. Menos D igual a 0 y tengo una ecuación con dos incógnitas. Voy ahora con la sumatoria de fuerzas en X, en Y, perdón. En este caso la resultante en Y igual a 0. Resolviendo el sistema, entonces me queda que la componente en Y, me queda que es C de Y menos la componente en el peso, W de Y, ¿no? Esto es igual a 0. Pero, ¿cuánto vale C de Y? Aquí está C de Y. Me vale que es C por el seno de 60 grados. Como tiene signo negativo, lo puedo pasar del otro lado de la igualdad. ¿Cuánto vale, en este caso, la componente? Pues ya tengo la magnitud, ¿no? Que son 2.4525 por 10, en este caso, a la 3 de newtons. Ya conozco el valor ¿de quién? Del peso. Por lo tanto, despejo y C va a ser igual a 2.4525 por 10 a la 3 de newtons. Eso dividido entre el seno ¿de qué? De 60 grados. Y de esa manera obtengo la magnitud para, en este caso, para una de esas fuerzas, que en este caso viene siendo ¿quién? C. De aquí lo obtengo, y obtengo prácticamente el valor de C. Ya conociendo ese valor de C, lo puedo sustituir en esta ecuación, que tengo que le llamé ecuación número 1. En el caso de D, conozco este valor de C, lo multiplico y automáticamente tengo el valor de ¿quién? De D. Y ya conociendo ese valor de D, me puedo ir a mi sistema que tengo de este lado y puedo ir obteniendo las respectivas soluciones para los diferentes sistemas, ¿no? ¿Ok? Más o menos esa sí es una idea de cómo ustedes pueden ir resolviendo este ejercicio. Entonces, para que ustedes por favor lo hagan en casa, cualquier duda que tengan, pues bueno, ahí tenemos los diferentes medios de comunicación y no duden en hacerlo, ¿no? No es difícil, es muy sencillo. Nada más que tenemos que tener cuidado que la fuerza en C, esta misma fuerza va a tener la misma magnitud para un sentido como para otro. Y eso, pues bueno, ya lo estamos obteniendo ahí, ¿no? ¿Sale? Y ya me adelanté un poquito a este caso. Pero no es nada complicado, ingenieros. Por favor, resuélvanlo. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento con respecto a esto que estamos resolviendo? ¿No le puede tomar foto para que se vea mejor? Por favor. Yo pensé que me iban a tomar una foto ustedes desde allá. Pues ahí estoy, a ver. Voy a posar para la historia. Al pizarrón, profe. Sí, hombre, voy. Bueno, estoy bromeando un ratito, hombre. Ahorita les tomo la imagen, permítanme, ingenieros. Con todo gusto, ahorita tomamos la imagen para que la tengan ahí en sus notas. Ok, ahí está. Listo, ya se los compartí. ¿Sí?
Sí, ya se los envié ahí al grupo de mecánica. Muchas gracias, profe. No, hombre, a ustedes, al contrario. ¿Alguna pregunta, alguna duda, ingenieros? ¿Algún comentario? ¿Sí los escucho, ingenieros? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces, pues ahí estamos. Ahora sí, si gustan tomarle la foto del profe, no, no es cierto, no se crean. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, pues no me queda más que agradecerles y estamos al pendiente, pues si tienen alguna duda al respecto, pues con todo gusto, por favor, ¿eh? ¿Sale? Oiga, profe, ¿y el jueves cómo va a estar lo del examen? Pues prácticamente, bueno, yo les voy a enviar el examen y ya ustedes van a tener determinado tiempo para poderlo contestar, ¿no? ¿Pero va a ser en una plataforma, profe, o lo tenemos que No, escribir y no, mandar? ustedes lo van a hacer prácticamente en su domicilio, allí donde se encuentren, y ya lo van a resolver y posteriormente, pues bueno, le van a tomar captura de imagen, lo convierten en formato PDF y lo van a subir a la plataforma Google Classroom, donde voy a poner apartado ahí evaluación, examen, kermés, de primer parcial, ¿sale? Ok, profe. Órale, pues. Sale, profe, nos vemos en la Carmes. Cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto, ¿no? Y ahí si gustan tomar la foto, mi foto, pues con todo gusto, ¿no? Digo, pues, para la historia. Después me la comparten. Ahí estamos. Sale, pues, ingenieros. Pues cuídense mucho. Uno de estos. No. Y cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿no? ¿Sale? Cuídense mucho, ingenieros. Está bien, profe, muchas gracias. Adiós, profe. Estamos en contacto, ¿no? Gracias a Nos ustedes, vemos, que tengan profe, gracias. buen día y cualquier cosa estoy a disposición, ¿eh? A la Sí, profe, orden, ahí gracias. estamos. Gracias, No, hombre, profe. ustedes, cuídense mucho, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos, cuídense, bye.